que había hablado con una patrulla en esos momentos y que si nosotros nos negábamos a recoger el pelo en ese preciso momento, él iba a traer la patrulla y nos iba a llevar al Ministerio Público, debido a que, como les digo, él decía que esto era un delito. Hey, ¿qué onda? Aquí Aldo del Lobo, bienvenidos a un nuevo video. La intención de esta nueva etapa del canal es que ustedes y yo nos conozcamos un poco más. Por eso quiero contarles diversas historias. Para los que son viejos seguidores en el canal, sabrán que Vanessa y yo fuimos paseadores de perros durante varios años. Y para quienes son nuevos, pues ahora lo saben. En esas épocas teníamos jornadas laborales de 6 horas. 6 horas que mínimo al día pasábamos en la calle, y estar expuestos a tantos estímulos que hay en este contexto hacía que nos pasaran cosas de verdad bastante peculiares. Algunas eran bonitas, algunas eran feas, algunas tenebrosas. Por eso hoy quiero contarles una de esas historias. Un trabajador de la Brigada de Protección Animal me amenazó. Esta historia transcurre hace poco más de 2 años, en plena pandemia del COVID-19. Todavía estábamos en cuarentena, en confinamiento, y nosotros decidimos reanudar nuestras actividades como paseadores de perros debido a que el mundo de ellos no se detuvo, el nuestro sí, y ellos necesitaban seguir saliendo. Y al igual que nosotros, había una serie de personas que estaban acostumbrados a llevar una vida activa y no podían detener toda esa energía que tenían dentro de un día a otro. Por lo que también comenzaron a salir, pero debido a todas las restricciones que había, ya no podíamos ir a la sierra y ahora caminábamos entre las calles y parques de nuestros vecindarios. En realidad éramos pocas personas, porque con el pasar de las semanas nos íbamos ubicando, siempre nos encontrábamos prácticamente en los mismos lugares, en las mismas horas. Y una de estas personas es la coprotagonista de este relato. Era un señor, si bien no era un señor anciano, ya era un señor maduro de edad avanzada, y lo acompañaba siempre su perrito, un perrito blanco con una mancha negra. Si no mal recuerdo se llamaba Nicky o Nick, algo así. Pero lo singular de este señor, y el hecho de que me daba vibras raras, es que él enseñaba supuestamente a su perro a obediencia, a hacer trucos y cosas así, pero solamente le enseñaba cuando había alguien cerca. Cuando estábamos sin hacer en realidad nada, no. Cuando llegábamos a los lugares y él no se percataba de nuestra presencia, él estaba pues en su onda. Pero en cuanto veía que había alguien ahí, comenzaba a gritarle a su perro: sentado, abajo, echado, arriba, bájate. Y así, obviamente, para que tú vieras que su perro sabía hacer 1000 trucos. Hasta ahí todo bien, jamás hubo como ahí una simpatía, simplemente era el buenos días por educación y hasta ahí. Ya teniendo un poquito el contexto con ustedes, vamos a continuar con la historia. Debido a las restricciones que la pandemia trajo, nos vimos un poquito limitados en nuestras rutas de trabajo para los paseos. Por lo regular terminábamos siempre los paseos en un parque en concreto. Es un parque con muy buena ubicación, está un poco escondido, pero para las personas de la colonia les queda pues en un lugar bastante conveniente. Aparte del parque hay una cancha de fútbol cerrada que es perfecta si tú quieres llevar a tu perro y soltarle un poco a que juegue con la pelota, porque tienes la certeza de que no se va a salir. Y al lado hay un kinder. Entonces nosotros siempre terminábamos el paseo ahí. Los últimos 5 o 10 minutos del paseo los usábamos para sentarnos en las bancas, relajarnos un poquito, una caricia y ya. Ninfa, la husky que ustedes ya conocen, comenzó su proceso de muda, por lo cual yo aprovechaba estos 5 o 10 minutos para cepillarla y retirar el pelo muerto. Yo tenía conocimiento de que este pelo a veces lo utilizaban y lo aprovechaban otros animales, lo utilizaban como materia prima para reforzar sus nidos o sus madrigueras, por lo que yo, en vez de tirar el pelo al bote de basura, decidía esparcirlo por todo el parque, por si algún ave quisiera utilizarlo, algún otro animal. Lo cepillaba, lo retiraba del cepillo y lo colocaba en todos los lugares del parque, sobre los arbustos, en el césped, lo metía entre los agujeritos que se les forman a los troncos de los árboles, y así iba y lo repartía. Entonces, en una de estas cepilladas, terminamos el cepillado y veo que está el señor en la cancha que les comento con su perrito practicando, no sé qué trucos le enseñaba. Y estaba practicando, él en sus cosas, nosotros en las nuestras, y de la nada veo que se acerca hacia nosotros. Me pareció raro porque el señor nunca se acercaba tanto, porque pues como les comentaba, él traía un perro, nosotros teníamos 3 perros, entonces por lo regular trataba de no inquietar ni a sus perros ni a los nuestros. Y le comentaban, creo que viene hacia nosotros. Yo la verdad pensé que esta persona nos iba a preguntar algo respecto al par de huskies que teníamos, porque pues es muy común que la gente cuando te ve con ellos te hace algún comentario
como, ay, qué bonitos perros, ay, qué lobitos. Inclusive había algunas personas que te preguntaban si tenían cachorros o si estaban prontos a tener cachorros porque les interesaba un perrillo de ellos dos, ¿no? Entonces yo supuse que me iba a preguntar algo así, porque quiero hacer un paréntesis. Este señor yo había notado que le encantaba llamar la atención, porque como les digo, siempre cuando había gente él se ponía a entrenar con su perro y a gritarle y a ser efusivo, muy bien, para que la gente lo volteara a ver. Pero había algo también que me llamaba la atención y es que cierta molestia le causaba que cuando nosotros estábamos cerca a él no le hacían caso, porque las personas nos veían a nosotros. Por los huskies, pues naturalmente son perros muy hermosos y llaman la atención de las personas. Entonces yo dije, tal vez nos va a preguntar algo, como les digo, si teníamos algún cachorro disponible o algo de ese tema. En eso el señor se acerca y nos dice, ¿qué tal? Buenos días, ¿puedo hacerte una pregunta? Hasta ahí todo bien, como les comento, el señor muy amable. Y yo le respondo, sí, claro, dígame. Y en ese momento, imaginen que el señor tiene en la espalda un switch y cambié de modo amable a modo loco y comenzó lo peor. En ese momento el señor comienza a descoserse y comienza a reclamarnos, alegando que lo que estábamos haciendo dañaba el medio ambiente debido a que pues estábamos contaminando, es como si estuviéramos tirando basura, pero lo que me llamó mucho la atención es que decía que el pelo iba a volar hacia el kinder que estaba a un lado y que había niños que eran alérgicos, y aquí es donde les digo que al señor le gustaba ser el centro de atención y le molestaba que le robaras el foco debido a que decía, sacó algo al tema que nada que ver. Dice, a mí los niños cuando me ven entrenando aquí con mi perro, les gusta mucho, me piden inclusive fotografías. Eso no tenía nada que ver, pero igual lo mencionó. Eso era una red flag. Entonces decía que ese pelo iba y molestaba a los niños que eran alérgicos. Y en ese punto de alguna forma se la doy, porque fui demasiado optimista al pensar que todo el pelo que le salía, todo el pelo muerto que salía de la muda, lo iban a utilizar las aves, cosa que pues era muy improbable debido a que no había tantas aves y era muchísimo pelo. En ese punto sí tenía razón, pero bueno. Entonces comienza a decirnos que lo que estábamos haciendo era un delito, que incluso era maltrato animal. No sé por qué lo mencionó de esa forma, pero él decía que era maltrato animal y que había hablado con una patrulla en esos momentos y que si nosotros nos negábamos a recoger el pelo en ese preciso momento, él iba a traer la patrulla y nos iba a llevar al Ministerio Público debido a que, como les digo, él decía que esto era un delito. Pero lo que encendió totalmente las luces rojas fue que me dice, yo soy trabajador del municipio, yo trabajo en la Brigada de Protección Animal, así que sé que de lo que le estoy hablando están violando tal y tal infracción, tal y tal norma, cosa que me pareció pues bastante molesta debido a que unos días antes en mi calle habían intentado robar un auto y estuvieron llamándole a la patrulla y creo que jamás llegó. Entonces me molesté por muchas cosas. En primera, pues porque el señor nos estaba reclamando cosas nefastas y en segunda, por la forma tan déspota que nos trató utilizando el poder. Como paréntesis, mi mamá me ha dicho que cuando alguien enfadado viene a recriminarte algo, lo dejes que termine de hablar, porque si lo interrumpes solamente vas a provocar dos cosas, una, que se enoje más y dos, terminar peleando con él. Por lo que yo dejé que él hablara para después dar mi parte, mi versión. Primeramente le dije que sí, que tenía razón, que no había pensado bien y sí, era muchísimo pelo lo que dejábamos y a pesar de que no lo hacíamos con la intención de ensuciar, el pelo sí terminaba siendo un desecho que pues era basura al final de cuentas, así que sí, ningún problema, lo íbamos a recoger, pero que lo que no me parecía era que nos amenazara. ¿Por qué no nos pidió de forma amable las cosas, sabiendo usted que nosotros le íbamos a decir que sí sin ningún problema, porque de alguna forma él nos conocía, diario nos veíamos y sabía que éramos buenas personas, por lo que no nos íbamos a negar, pero no, decidió amenazarnos. Y lo que me molestó fue eso, que amenazó con lanzarnos a la patrulla, como les comento, cuando la patrulla debió estar en lo que debió hacer, no lo hizo, y por qué iba a venir por un par de chicos que en realidad no estaban haciendo nada malo. El señor obviamente intentó justificarse, a lo que yo de una forma muy firme le dije que no, que era mi momento de hablar, yo le había dejado hablar a él, ahora tenía que él dejarme hablar a mí, y así fue. El señor cambió obviamente su semblante, pasó de estar enojado a decir, güey, me equivoqué, tiene razón. Y le dije que si tenía tanta influencia por el hecho de trabajar para el gobierno y si podía él tener ese poder de ir con una patrulla por la persona que estuviera infraccionando algún reglamento o rompiendo alguna ley, ¿por qué a minutos escasos de donde estábamos había decenas de casos de maltrato animal? Y no les estoy inventando, de verdad,
decenas de casos de maltrato animal, ¿por qué no cumplía su trabajo e iba por estos infractores y se los llevaba en la patrulla? E incluso yo me ofrecí, le dije, si necesita alguien que denuncie, yo voy y denuncio, pero vamos con la patrulla, háblele de una vez, vamos con la patrulla por estas personas, toca su puerta, le explica lo que me explicó a mí, que está quebrantando tal ley, y se los lleva. Obviamente el señor puso su cara de no sé qué responder, porque lo que le dijimos fue pues bastante sincero. El señor se quiso aprovechar de su supuesta autoridad y yo seguí diciéndole, le dije, nosotros tenemos una página, nos dedicamos a crear contenido. En ese entonces teníamos como 80,000 likes en nuestra página de Facebook. Y yo le dije, ¿puedo grabarlo usted ahorita y subirlo a mi página para que vea lo que está haciendo, que nos está amenazando? Obviamente eso no lo iba a hacer, lo utilicé como recurso para que el señor sintiera que no él era la única persona que podía hacer algo al respecto. Obviamente al mencionarle esto el señor cambió su semblante debido a que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era malo. Yo supongo que él creyó, por vernos jóvenes y él ser una persona mayor, que íbamos simplemente a quedarnos callados, a utilizar él a su favor el recurso de que era mayor que nosotros y que le íbamos a respetar, cosa que sí hicimos porque en ningún momento fuimos irrespetuosos, simplemente pues no nos dejamos. Entonces esta persona cambió su semblante. En cuanto yo terminé de hablar, después de cuestionarle su supuesta capacidad para hacer justicia, él simplemente me pidió disculpas. No, tiene razón, joven, discúlpeme, yo no quise decirlo de esa forma, pero pues es que de verdad a mí me enfada la gente que hace las cosas mal con los perros, está lleno de popó aquí, está lleno de pelo, muchas cosas. Y obviamente le dije que sí, que yo comprendía su situación, porque como les digo, teníamos jornadas laborales de hasta 6 horas en plena calle y que éramos de hecho víctimas de muchas de estas problemáticas, también nos aquejaban a nosotros, pero le dije que no era manera. El señor me pidió una disculpa y decidió irse después, pues básicamente con la cola entre las patas, pero pues nos dejó un sabor amargo. Y lo digo porque pues en realidad esta persona tenía, si bien tenía entre comillas buena intención, también quería pasarse de listo con nosotros, porque en realidad no le preocupaba la limpieza del parque, los niños. Solamente le preocupaba lo que a él le convenía, ¿no? Su ego, tal cual. Y se los voy a decir por qué. Porque en ese mismo parque, como les digo, al lado hay un kinder, y en las áreas verdes aledañas al kinder hubo un par de meses que cada semana, de verdad no le estoy mintiendo, lanzaban gatos muertos al área verde del kinder, y los gatitos ahí tal cual se deshacían. O sea, llegaban a tal grado de Llegaban a tal grado de descomposición que los gatitos terminaban deshaciéndose en la tierra y nadie iba a recogerlos, nadie iba a limpiarlos. Y el señor iba también en esas temporadas y jamás mencionó nada de los gatos ni hizo al respecto nada. Entonces por eso les digo, simplemente quería pues asustarnos y pasarse de listo. Al señor irónicamente lo nombramos el superhéroe, porque como él decía, él quería cambiar las cosas y quería cambiar el mundo. Entonces de forma sarcástica lo nombramos el superhéroe. Hasta la fecha de repente no lo encontramos, pero simplemente nos ve así y se va, no nos saluda ni nosotros a él. Entonces, ¿ustedes qué hubieran hecho en este lugar? Yo pienso que reaccioné de la forma correcta, no fui una persona grosera, pero tampoco me quedé callado y remedié mi error, porque como se los digo, sí fue un error yo haber tirado tanto pelo ahí, pero pues pude arreglarlo y creo que así se solucionan las cosas, platicándolo y no amenazando, y menos a quien no debes, ¿verdad? Y bueno amigos, esta fue la historia del superhéroe del parque. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Piensan que reaccioné de la forma correcta? Deja en los comentarios también si te gustaría que te contáramos más historias de este tipo. Esta fue muy ligerita, tenemos unas muchísimo más locochonas. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse activando la campana de las notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales para el mejor contenido del mundo canino. Como ya saben, el día de hoy nos acompañó Ford. Nos vemos en la próxima.